¿Cómo están? Una vez más en Panorama Económico. En el día de hoy vamos a tratar de hacer una especie de raconto, una especie de balance del año y 3 meses de la gestión Milei. No obstante, obviamente este balance lo vamos a mechar, lo vamos a articular con la actualidad, con lo que ha pasado, específicamente con lo que está pasando en el mundo tras la asunción del presidente Trump en Estados Unidos como el presidente número 47 de la Unión, el desenlace del conflicto entre Rusia y Ucrania-OTAN, y obviamente también respecto a los recientes hechos que acontecieron en el país. Específicamente la marcha de ayer de los jubilados, que fue muy distinta a la del miércoles anterior, pero no quiero por ahí adelantarme a los temas. Eso sí, quería aclarar que en el día de hoy lo que vamos a hacer respecto a esta suerte de balance y conclusiones preliminares, lo que vamos a tratar de hacer hoy es una especie de relato de tipo teórico-práctico. No vamos a abundar mucho en número ni estadística. Sobre esa cuestión lo vamos a dejar para el próximo programa o las próximas entregas de Panorama Económico, en donde ahí sí vamos a demostrar estadísticamente, con números, con guarismo, con dato duro, este diagnóstico y esta visión prospectiva que tenemos de esta administración, cuyos resultados son poco alentadores y prometen no salir de esa línea tan poco buena que nos está demostrando. En primer lugar, el gobierno asume el 10 de diciembre de 2023, por lo tanto, la gestión de la administración Milei abarca 21 días de los 31 días que tenía diciembre. Los primeros 10 días de diciembre fue la administración Alberto Fernández con su ministro de Economía, Massa. Y al asumir, en la tarde del 12 de diciembre de 2023, el ministro Caputo lanza una serie de medidas muy poquitas, pero que tienen efectos en la realidad. No voy a puntualizar las mismas, ustedes pueden hacer remisión a la entrega que en su momento hicimos de Panorama Económico, en ese momento, pero lo que sí es cierto, se tomaron una serie de medidas, una devaluación del 118%, muy importante, que tuvo efectos inmediatos sobre el nivel general de precios de ese mes de diciembre, que fue del 25%, y los meses siguientes, ¿no? Un brutal recorte de la obra pública que generó en la economía un fuerte sesgo recesivo, que lo venimos teniendo hasta la actualidad, una reestructuración de la administración pública, de reducción de ministerios, oficinas, áreas, reducción de personal que no fue muy importante y espectacular, simplemente lo hicieron sobre más o menos redondeando 34.000, 40.000 puestos de trabajo, aunque en realidad hay que reconocer que quien perdió más puestos de trabajo fue el sector privado, y la quita de subsidios sobre servicios públicos que recayeron en sus mayores tarifas sobre el público consumidor de esos servicios, ¿no? Entonces, lo que tenemos como conclusión preliminar es que la economía argentina hacia año 2024 se encaminaba a tener un 2024 con una ligera recuperación. Recordemos que el año 2023 había sido recesivo, por lo tanto se esperaba que en el año 2024 la economía creciera entre un 2 y un 3%. Producto de estas medidas adoptadas, producto de esta recesión autogenerada por este gobierno, la economía finalmente en el año 2024 terminó cayendo promedio de un 1,7%, obviamente con un desenvolvimiento desparejo en cuanto a algunos sectores, que algunos sufrieron mucho más esta recesión. Lo que tenemos es que la devaluación de diciembre de 2023, ante un déficit fiscal persistente, generó lo que lógicamente puede observarse en macroeconomía. Si yo devalúo con déficit fiscal preexistente, lo que voy a tener es el traslado a precios de la devaluación que he hecho. Y eso es lo que ocurrió. Esta devaluación del 118-120% generó un pass-through que se trasladó a los precios a lo largo del año 2024. Pero esto se ha visto contrarrestado con la recesión brutal que hubo en la economía, que no solamente generó
un parate, una recesión típica cuando uno hace un ajuste de este tipo, sino que este ajuste fue acompañado por, en primer lugar, una caída de los ingresos reales de los trabajadores, jubilados, pensionados y perceptores de transferencias o subsidios, y también en la reducción de la jornada de trabajo por la recesión, fin de horas extras, suspensión de turnos laborales, subempleo y despidos. O sea, destrucción de puestos de trabajo en el sector privado. Sobre eso hablamos mucho en anteriores entregas. Por lo tanto, el primer problema que observamos en el plan económico o en las medidas económicas que adoptó este gobierno en diciembre de 2023 fueron la recesión, que en realidad terminó disciplinando o generando una desaceleración de la tasa de crecimiento de los precios, o sea, de la inflación. No bajó la inflación como dijo el gobierno. Lo que hubo y está habiendo ahora con cierto amesetamiento es una desaceleración de la tasa de crecimiento de los precios, pero los precios siguen creciendo, por lo menos un 2,2, un 2,4 mensual. O sea que la inflación no ha sido abatida, sigue, con menores tasas, pero sigue. La recesión con desempleo y destrucción de puestos de trabajo, cierre de empresas, principalmente quien más está afectando esto es el sector pyme, y obviamente el sector que más ha dinamizado esta recesión es la caída de la obra pública. ¿Qué consideramos que este recorte es transitorio? Porque el gobierno parte de una concepción teórica totalmente equivocada. El gobierno no cree en los bienes públicos, cree que los bienes públicos pueden ser proveídos por el mercado. Lo que quiere decir es que si alguien ofrece un bien al mercado, a través de su precio, el empresario que los produce captura con el precio los costos de producción y una ganancia. Pero para eso tiene que haber alguien dispuesto a comprar un cuaderno, venderlo y obviamente el vendedor capturar con el precio los costos de producción y la ganancia. El problema es que con los bienes públicos tenemos una típica falla de mercado. Quien produce el bien público, como no sufre las condiciones de exclusión o exclusividad, cualquiera puede circular por ese bien público que puede ser una calle, y entonces si un particular se dedicara a producir calles o privatizar las calles, no encontraría en el mercado el modo de que a través de un precio el productor de calles pueda capturar los costos de producción de la calle y una ganancia. El gobierno cree que esto es así, por lo tanto ha eliminado la obra pública, la misma ha quedado circunscripta al buen saber o entender de los municipios del país o las provincias, y esto genera un problema grave porque la obra pública que no se hace ahora va a generar un importante deterioro global de la infraestructura del país, y en su momento, cuando las cosas se normalicen y eventualmente venga una administración superadora de esta administración nefasta de Milei, habrá que redoblar los esfuerzos fiscales para reconstruir toda la infraestructura destruida en estos años, más la nueva que se proyecte. Entonces decíamos que este ajuste pegó fuertemente, esencialmente en los sectores perceptores de salarios, jubilaciones, pensiones y gente que está cobrando pensiones por invalidez o por pobreza. Y obviamente ha generado un importante beneficio para los sectores concentrados de la economía, de la pampa húmeda. Después vamos a abrir un capítulo extra sobre este tema. El sector primario extractivo de la economía, vinculado con el régimen de incentivos a grandes inversiones RIGI. Me estoy refiriendo al sector del minero, estamos hablando de cobre, hierro, litio, gas y evidentemente el sector financiero. Ahí están el principal sector ganador de este modelo. Después vamos a ver que también ha existido una importante transferencia de estos sectores concentrados, a favor de estos sectores concentrados, en detrimento de los sectores perceptores de ingresos como trabajadores jubilados que hemos mencionado. Por lo tanto,
esta caída en términos reales de los salarios, pensiones, jubilaciones, etcétera, lo tenemos en 6 aspectos. En primer lugar, la inflación. La inflación en pesos sigue. No ha bajado la inflación. Se ha desacelerado la tasa de crecimiento, por lo tanto la caída en términos reales de punta a punta de estos ingresos ha caído. Por lo tanto acá tenemos un deterioro importante de los ingresos de estos sectores. También esta aceleración de precios se da por el hecho de que, como buena parte de nuestra economía se encuentra dolarizada, buena parte de ciertos insumos que están dolarizados generan una suerte de inflación de costos. Aumentan los costos y aumentan los precios. Esencialmente en lo referido al costo de energía, que a su vez forma muchos precios, como por ejemplo logística y transporte. Y obviamente también en el caso de los alimentos, que también generan una caída en términos reales del sector que insume estos alimentos, que son las familias. Por otro lado, también tenemos en segundo aspecto una caída en términos reales de estos sectores por el lado de la quita de subsidios. Por el lado del Estado baja los subsidios, baja el gasto destinado a subsidios y los bienes comienzan a tener servicios que están vinculados con aumento de precios. Luz, gas, agua, transporte, etcétera, y eso ha repercutido en el ingreso disponible de las familias. En tercer lugar, junto con las medidas tomadas el 12 de diciembre de 2023, tenemos que en diciembre de 2023 se dicta el decreto 70/23, que generó una fuerte de grande regulación de la economía. Y esto, de acuerdo a la mala teoría del gobierno, se supone que la desregulación de la economía en ciertos sectores iba a generar la competencia, la baja de precios, la mejora de servicios y su cantidad. Aquello de que el mercado se autorregula y genera los mejores resultados a partir de una competencia que termina generando una mayor cantidad de bienes volcados al mercado con mejor calidad y a los menores precios. Esto en teoría. Lo que ocurrió en realidad, que el decreto 70/23, junto con las otras leyes que se dictaron, específicamente la ley de base 27743, lo que generaron es que esa libertad de competencia no generó este efecto que anteriormente describí. Dado que los mercados están concentrados en pocas manos y en empresas que son formadoras de precios, lo que ha generado no es la competencia, sino la colusión, y lejos de que estos productos bajen sus precios, se han elevado. Y esto ha generado un alto costo que ha encarecido los gastos de vida de una familia. Expensas, luz, gas, electricidad, telefonía celular, wifi, prestaciones de prepagas médicas, matrículas de colegios, actividades extracurriculares de los chicos, etc. Por lo tanto, el tercer aspecto es que la liberación de los precios de los servicios se terminaron cartelizando y estos, lejos de bajar, han subido. Lo cual en su momento también ha generado que el gobierno tuviera que intervenir para morigerar la suba de los precios o autorizar su suba. Por lo tanto, esto va en contra del dogma liberal con que el gobierno llegó al poder. Fíjense que el gobierno actualmente se ha vuelto muy distante de su posición cuando asume el 10 de diciembre de 2023. Porque actualmente lo que encontramos es que el gobierno está controlando el tipo de cambio, está controlando la tasa de interés, está controlando las paritarias, está controlando el incremento de ciertos servicios que tienen que ver o afectan sensiblemente la canasta familiar, como por ejemplo las prepagas o el aumento en la luz o el gas. Otro aspecto que también, ya mencioné recién, afectó la caída en términos reales de los ingresos de los trabajadores es el control de las paritarias, que es un control de precio importante. Sabemos que en el derecho colectivo de trabajo las cámaras empresariales negocian con los sindicatos el salario, las condiciones de trabajo a través de un contrato que se llama Convención Colectiva de Trabajo, la cual después, para que tenga forma de ley, tiene que tener el laudo o la aprobación del Ministerio de Trabajo. Obviamente, el Ministerio de Trabajo, que ya no es Ministerio de Trabajo, es Secretaría, el Ministerio de Capital Humano, lo que ha establecido es el control de estas paritarias a homologar. Por lo tanto, esto redunda en una caída
en términos reales de los ingresos de los trabajadores, lo cual coadyuva a esta caída del poder adquisitivo global que tiene el sector asalariado. Por otro lado, tenemos la caída del nivel de actividad, y la caída del nivel de actividad implica que gente que antes tenía las horas extras, por la caída del nivel de actividad ya no las tiene más, o algunos que tenían un turno extra, o empresas que trabajaban con 3 turnos, han tenido que suspender el turno. Suspensión de horas extras, caída de turno, también conviven con el trabajador que cuando ha tenido que perder su trabajo se ha tenido que emplear en un empleo de menor calidad, de baja productividad, el fenómeno del subempleo y finalmente el desempleo. Todo esto globalmente en el agregado ha hecho caer al ingreso real de los trabajadores y su capacidad de compra. Como usted podrá advertir, todas estas medidas generaron una brutal distribución del ingreso, del sector asalariado, jubilados, pensionados, al sector financiero rentístico bancario o concentrado de la economía, o primario extractivo de la minería o el sector de la zona núcleo de la pampa húmeda. Esto no puede dejar de mencionarse que estas medidas del 12 de diciembre deben articularse con 3 leyes importantes que dictó este gobierno y que en su momento las analizábamos con detalle en otras emisiones de Panorama Económico. Estas normas son el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, inconstitucional, pero hasta el momento sigue su vigencia porque solamente fue rechazado por el Senado. Recuerden que el artículo 24 de la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia, dice que cuando el decreto de necesidad y urgencia se dicta es vigente y que solamente pierde su vigencia cuando es derogado por ambas cámaras, si no funcionara la comisión bilateral. Por lo tanto es inconstitucional porque una ley que tiene estado parlamentario, para ser aprobada tiene que tener la aprobación tanto de la Honorable Cámara de Diputados como de la Honorable Cámara de Senadores. Mientras que un decreto de necesidad y urgencia, si se dicta, con tener solo la aprobación de una Cámara, ya tiene fuerza de ley. Y la otra Cámara queda soslayada, o sea, atenta contra el normal sistema de elaboración de leyes y soslaya el poder del Poder Legislativo. Esta es una de las grandes trampas que dejó la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Este decreto, esta ley 26.122 de DNU, específicamente en el artículo 24, es inconstitucional. Lo que pasa es que no ha habido caso para que llegara a un tribunal o a la Corte para que así se establezca, ¿no es cierto? Otra ley también de dudosa inconstitucionalidad es la ley de base 27.742. Y digo que es inconstitucional porque cuando comenzó su tratamiento parlamentario y habida cuenta del rechazo que se avecinaba respecto a determinados capítulos o instituciones que legislaba, el gobierno decidió sacarlo de tratamiento, con lo cual, de acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados, no debía tratarse hasta el año siguiente. Sin embargo, se hizo un poco de cosmética y se lo volvió a tratar, lo cual encierra esta ley una constitucionalidad muy reprochable. Y también legisló sobre un montón de institutos, entre ellos que tendieron a generar una mayor flexibilidad laboral, lo mismo que el decreto 70, ¿no es cierto? Y también tenemos, aparte de la ley de base 27.742, la reforma tributaria y blanqueo 27.743, que también coadyuvaron a una intensificación de la redistribución regresiva del ingreso, dado que por un lado la reforma tributaria y el blanqueo generó un premio para los evasores de bajo costo fiscal, en donde pudieron tranquilamente exteriorizar moneda extranjera o propiedades que tuvieran en el país y en el exterior prácticamente sin costo, ¿no es cierto? O sea que evadieron y tuvieron la dicha de ser tratados prácticamente sin gravamen, blanquear sus propiedades y encima tener un premio de pagar menos impuestos sobre los bienes personales. A la vez que la reforma tributaria también generó un fuerte sesgo regresivo en la distribución del ingreso conjuntamente con la ley de bases, porque mientras la ley de bases generó el RIGI, el régimen de incentivo a grandes inversiones, con empresas que a partir de 200 millones de dólares pueden invertir con
generosísimas franquicias en materia aduanera, cambiaria e impositiva por 30 años, el común de la gente no tiene este privilegio. Vale decir que una de estas empresas se mete en un emprendimiento relacionado con el carbonato de litio, tiene franquicias aduaneras, cambiarias e impositivas por 30 años. Por ejemplo, paga impuesto a las ganancias a una alícuota del 20%, mientras que una persona por ahí como usted o como yo, persona física, terminamos pagando el 35% de impuesto a la ganancia en su alícuota marginal. También observamos, más allá del blanqueo que premió a evasores, también tenemos que la reforma tributaria de la 27743 generó el reingreso a la cuarta categoría del impuesto a la ganancia a sectores medios, porque estableció como reforma la incorporación para el impuesto a las ganancias de 800.000 contribuyentes que a partir de este periodo fiscal de este año pasan nuevamente a pagar el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, fíjense que en conjunto todas estas medidas también coadyuvan a esta fuerte redistribución del ingreso hacia los sectores altos y concentrados de la economía. Otro efecto que está generando esta distribución del ingreso regresiva es la inflación. Ya lo dijimos, no vale la pena entrar en detalles. La inflación es un impuesto inflacionario que genera efectos redistributivos. Y la inflación, como vengo diciendo, no ha bajado, sino que ha disminuido la tasa de crecimiento, pero sigue creciendo. A la vez que cabe mencionar que la inflación de nuestro país, medida por el índice de precios al consumidor, está mal medida. ¿Por qué razón? Nuestro índice de inflación, el IPC, o sea, la canasta sobre la cual se calculan las modificaciones de los precios de los bienes tangibles y de los servicios, adolece de una obsolescencia de la base. O sea, la base de la canasta es vieja, es obsoleta y tiene una muy baja ponderación de los servicios. La canasta nueva ya está actualizada, está hecha. Sin embargo, el titular del INDEC no la pone en aplicación, quizás por alguna presión política. ¿Qué quiero decir con esto? El anterior índice de precios al consumidor o esta canasta que está obsoleta y se sigue usando para calcular el IPC, tiene una baja ponderación de los servicios. Esta actual tiene una mayor ponderación de los servicios. Como en los hechos los servicios están aumentando mucho más que la inflación, esto lo vamos a demostrar en la próxima emisión de Panorama Económico, pero ya lo veníamos demostrando en anteriores ediciones de este programa, esto quiere decir que el índice de precios al consumidor mes a mes o año a año está subestimando el gran comportamiento de la inflación. En prieta síntesis lo que quiero decir es que si se utilizara el índice actual, la inflación anual tendría que estar entre 15 y 20 puntos más de la que informa el INDEC. ¿Qué quiero decir? Que la inflación del año pasado por IPC está subestimada entre 15 y 20 puntos. Y esto coadyuva en las paritarias porque da mala información a los trabajadores para actualizar sus salarios. Porque si la inflación fue del 114% y en realidad fue del 134%, el trabajador en términos reales en la negociación paritaria siempre termina perdiendo, ¿verdad? Lo cual representa un verdadero apagón estadístico que debería ser modificado. También habíamos dicho en anteriores ediciones de Panorama Económico, y esto también colabora con esta redistribución del ingreso de los sectores asalariados o jubilados hacia los sectores concentrados y extractivos del país, es la transferencia de ingresos a través de vía precios. Inflación y por otro lado el aumento de precios más que la inflación de estos sectores concentrados, por ejemplo, producción de aluminio, producción de acero, servicios bancarios, alimentos, etc. Sobre esto hablamos bastante el año pasado. Y en cuanto a la tributación, deberíamos analizar dos tiempos. El 12 de diciembre hubo un impuestazo por parte del gobierno, incrementó el impuesto país, incrementó las retenciones.
Pero con el transcurrir del tiempo, tenemos que el gobierno ha comenzado a alivianar la presión tributaria sobre los sectores altos. Por ejemplo, a través del régimen de incentivo a grandes inversiones, que está establecido como un capítulo en la Ley de Base 27742. Por otro lado, una mayor carga tributaria sobre los sectores medios, a través del restablecimiento de la ley de impuesto a la ganancia para 800.000 contribuyentes por la Ley 27743. Por otro lado, la baja de retenciones al agro, producto del retraso cambiario imperante y también de los bajos precios internacionales. El gobierno hace relativamente poco bajó las retenciones al agro, en donde este ya estaba en estado deliberativo y a punto de hacer una especie de paro agropecuario, un lockout patronal, cosa que es rara porque el campo se está cuidando mucho de ir en contra del gobierno porque es un aliado político. Entonces el gobierno lo que hizo fue bajar las retenciones con la mira o con la visión de que rápidamente el sector agropecuario pasara a liquidar los dólares de la venta de los productos en el mercado exterior, generara una oferta de dólares y alivianara la presión cambiaria que hemos tenido en estos últimos tiempos. Esto no ha ocurrido porque el sector agropecuario lo que ha visto es que por un lado le bajaron las retenciones, pero este plan, como es tan inconsistente, está cada vez más cerca de una devaluación. Entonces lo que quiere el sector agropecuario es que le reduzcan las retenciones, que ya está hecho, tildado, y el segundo es que se produzca una devaluación para que cuando el tipo de cambio sea más alto, reciban más pesos por los dólares que tienen. A la vez que cruzan los dedos y esperan que el nivel de precios internacionales aumente un poquito. Cosa que dudo porque el mundo está bastante convulsionado y probablemente nos estemos acercando a una recesión y a una caída global de los precios de los commodities. Pero sobre ese tema hablaremos más adelante, ¿no es cierto? Y obviamente después tenemos hacia el final del año esta caída de las retenciones, la baja, también esto es reprochable, la baja de determinados impuestos internos sobre bienes suntuarios, por ejemplo automóviles de alta gama, que en realidad no termina beneficiando al sector automotriz argentino porque los automóviles de alta gama no son producidos en el país, son producidos en el exterior, o sea, termina beneficiando a una economía como la mexicana o aquel país que produce automóviles de alta gama. Entonces la reducción de impuestos internos a automóviles de alta gama no generan efectos multiplicadores en la industria automotriz local, sino en otra economía que no es la nuestra, ¿no es cierto? Más allá de elevar la autoestima y la predisposición para exhibirse de quienes compren estos automóviles suntuarios. Obviamente esto genera una reducción de la recaudación tributaria, lo mismo que la baja de retenciones y también el final, la caducidad del impuesto país. El gobierno dice, sacamos el impuesto país. El gobierno no sacó nada de impuesto país. El impuesto país se estableció por 5 periodos fiscales y finalmente terminó, no se lo renovó y ha caducado. Esta batería de RIGI, baja de la imposición sobre el impuesto sobre los bienes personales, la baja de las retenciones, la baja de impuestos sobre determinados bienes suntuarios y la caducidad del impuesto país no genera, por lo menos con miras a este año, un problema fiscal, un mayor déficit fiscal, que el gobierno por ahí no lo ha sopesado. Conste que no tenemos presupuesto. Un poco para informarnos un poco más, ¿no? En lo financiero, y acá viene una de las causas de esta economía de tembladeral que tenemos, el gobierno estableció un carry trade, estableció un régimen de devaluación del tipo de cambio oficial del 2% mensual, al principio. Cuando el gobierno a lo largo del año 2024 observó la desaceleración de la tasa de crecimiento de la inflación, desaceleró o prometió desacelerar para este año 2025 la tasa de devaluación mensual del tipo de cambio oficial al 1%, lo cual genera un mayor retraso cambiario al ya imperante y al riesgo de una explosión devaluatoria. ¿Por qué? Porque la inflación mensual ha bajado al 2,2-2,4% mensual y es casi imposible que pueda bajarse aún más allá de que está mal medida, como decíamos hace un ratito.
Entonces yo tengo que una inflación mensual del 2% mensual frente a un crawl del 1%, la apreciación es cada vez mayor. Y el riesgo de una explosión cambiaria o de una corrida cambiaria es cada vez mayor. Por lo tanto, acá tenemos una seria inconsistencia macroeconómica del gobierno, de la cual aparentemente no está dispuesto a bajarse o reconocer el error. Mientras tanto, con este seguro de cambio y con tasas de interés que hasta por ahí usted me podrá decir son negativas frente a la inflación o levemente positivas, no hay problema, porque si yo tengo un tipo de cambio asegurado, hago plazos fijos en pesos, obtengo ganancias y después compro dólares y dolarizo mi cartera. O muchos inversores que tienen, inversores especulativos desde ya, que tienen la posibilidad de tener capacidad de ahorro, muchas veces hasta pueden llegar a vender los dólares o percibir ingresos en efectivo pesos, hacer operaciones con bonos, hacer operaciones con plazos fijos en pesos, para después liquidarlos y pasar a comprar dólares. Con ese tipo de cambio asegurado. Es el carry trade o la bicicleta financiera. Esto genera que buena parte de los pesos no se vayan al consumo y morigenen la inflación y se encuentren esterilizados en estas imposiciones en plazos fijos, bonos, etcétera, esperando la toma de ganancias, que cada vez se la ve más cerca y cada vez se ve más cerca la explosión devaluatoria o la explosión de esos pesos que en algún momento van a buscar los dólares. A medida que transcurrió el año 2024 y estas medidas fiscales que había dicho con anterioridad que se dictaron el 12 de diciembre de 2023, básicamente el fin de la obra pública, la reestructuración del Estado, por otro lado también tenemos la devaluación del 120%, la economía a lo largo de 2024 observó dos comportamientos muy interesantes y paradojales. En primer lugar, la dolarización endógena. En segundo lugar, una mayor apreciación cambiaria. En tercer lugar, una inflación en dólares, que es un poco lo que estamos sufriendo en estos momentos. Sobre estos tres aspectos vamos a hacer una breve pausa y lo vamos a desarrollar con mayor grado de detalle. Hacemos una breve pausa y retornamos. Los esperamos. Gracias. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Regresamos luego de la pausa, estamos analizando un balance o realizando un balance de la gestión de Milei y habíamos dicho que luego de las medidas adoptadas en diciembre de 2023, fin de subsidio, la devaluación del 118, 120%, algunos recortes en la actividad del Estado, algunos impuestos, etc. Lo que observamos
a lo largo del 2024 fueron 3 fenómenos, algunos de ellos paradojales. Uno, la persistencia de la inflación en pesos, tema sobre el cual, bueno, hago remisión a lo dicho en el anterior bloque. En segundo lugar, una extraña dolarización endógena, una mayor apreciación cambiaria y una mayor inflación en dólares. Vamos por la primera, la dolarización endógena. Cuando un país normalmente afronta una apreciación cambiaria por un shock de confianza o un shock de inversiones, puede generar una apreciación del peso producto del ingreso de divisas, de inversión extranjera directa o capitales que vienen a invertir en el país, ¿no es cierto?, por meras inversiones de cartera tan solo, o agentes económicos del país que viven en el país residente y que desean repatriar sus capitales al país para invertirlos en inversiones productivas, empresas inmobiliarias, etc. Por lo tanto, es la apreciación que genera la entrada de dólares al país. En este caso, lo que observamos es que esta dolarización no es por ingreso de capitales al país, sino por una dolarización endógena, explicada por, ante la recesión imperante, ciertos sectores de la economía, de la empresa o de las familias que han ahorrado en dólares, lo que hacen para financiar sus compras, pago de impuestos, etcétera, es ofrecer dólares en mercado para hacerse de pesos para poder vivir o para pagar impuestos o gastos operacionales. Entonces comenzaron a aflorar a la economía dólares que no venían del exterior, sino que eran sacados del colchón. A lo cual también podemos agregar aquellos ingresos de dólares que se dieron a partir del blanqueo, de la ley 27743. Se estima que ingresaron a la economía, o por lo menos se blanquearon, algo así como 31.000 millones de dólares. No todo vino del exterior, algunos estaban en colchones, cajas de seguridad de la familia o de las empresas. Lo que hicieron simplemente es exteriorizarlo. Algunos de ellos ingresaron, pero contribuyeron a esta suerte de dolarización endógena. Por otra parte, tenemos una mayor apreciación cambiaria. En principio, porque el gobierno en diciembre estableció el crawling peg del 2% mensual y la inflación creció mucho más. Entonces, ahí tenemos una típica apreciación cambiaria, la cual ya hacia fines de este año y en este año va a recrudecer aún más, por la sencilla razón de que la inflación tiene un piso del 2% mensual y el gobierno ha bajado la devaluación del tipo de cambio oficial al 1%. Si tengo una inflación del 2 y tengo una devaluación del dólar oficial del 1, tengo una brutal apreciación cambiaria que en algún momento va a generar una corrida cambiaria o un estallido del tipo de cambio o un overshooting. Y el otro efecto que tenemos es que, aparte de la inflación en pesos, y reitero, nuestro país no ha caído la tasa de inflación, sino que se ha desacelerado la tasa de crecimiento de los precios en pesos, lo que observamos es una inflación en dólares. ¿Por qué? Porque como buena parte de los precios de la economía, y sobre todo de aquellos insumos que forman precios, por ejemplo combustibles, están dolarizados, y también tenemos el sinceramiento de precios de los servicios públicos, que también forman precios, luz, gas, electricidad, producto de la quita de subsidio, el sinceramiento de tarifas, también transporte, lo que observamos también es que la articulación del decreto 70/23, que permite a las empresas encontrarse más libres, sin regulaciones como la Secretaría de Comercio Interior o eventualmente la derogación de la ley de abastecimiento, que fue establecida por la ley, el decreto 70/23, estos sectores que están concentrados y son formadores de precios, lejos de competir y bajar los precios, lo que han hecho en la mayoría de los casos, han coludido, y esa colusión o confabulación implícita, lejos de bajar los precios, los han aumentado. Y eso ha generado que en toda la economía tengamos una inflación en dólares, lo cual generó también una dolarización de la economía, una inflación en dólares, aparte de la de peso, y la economía terminó cara. De tal forma de que usted compara cualquier precio
de la economía nacional con algún precio de un país central y por ahí estamos o más o menos iguales o por ahí estamos más caros nosotros. En su momento yo había dicho que quedamos al principio de la devaluación con precios de Suiza e ingresos de Haití. Pero a medida que la economía fue apreciándose, estos salarios que en enero, febrero, marzo del año 2024 cayeron a $200 por mes, hoy en día los tenés en 400 o 500 dólares. No porque haya aumentado la productividad del trabajador, sino porque el trabajador tiene un salario que, como todo precio de la economía, está apreciado en dólares. Y esto genera un erróneo discurso del presidente que se parece mucho al discurso que había en la época de la convertibilidad. Como toda la economía se apreció producto de esta inflación en dólares, los salarios se valorizaron en dólares. Entonces el gobierno tranquilamente puede decir, ven, los salarios se recuperaron, las jubilaciones se recuperaron. ¿Por qué? Porque ahora lo que cobra un jubilado o lo que cobra un trabajador compra más dólares. Antes 200, ahora 400 y 500. ¿Ven? El ingreso real ha aumentado. Lo que no se dice es que en realidad es cierto que los ingresos se han recuperado frente al dólar, pero han perdido capacidad de compra respecto de los bienes o servicios que están en la economía local producto de la inflación en pesos y de la inflación en dólares. Durante la época de la convertibilidad pasó un fenómeno similar. La gente tenía salarios altos en dólares, pero en realidad tenía un bajo poder adquisitivo de los bienes y servicios que habían en la economía. El fenómeno es exactamente el mismo. Lo que decía es que esta economía, cuando comienza 2024, comienza con precios de Suiza e ingresos de Haití. Pero pronto lo que se observa es que, producto de la apreciación cambiaria de la economía local, producto de la inflación en pesos y en dólares, terminamos caro en todo. Por otra parte, el déficit cero, que tanto pregona el gobierno, es insustentable e inconsistente. Ya de hecho, si le estoy diciendo que vamos a eliminar la obra pública y el mercado no la puede satisfacer y ofrecer, en algún momento va a tener que restablecerse. De hecho, algunas provincias lo están haciendo con sus propios recursos. Por lo tanto, este plan significa ni más ni menos que un cierre de caja financiero de cash flow en donde no pago cosas o dejo que lo devengado no se pague y pago lo inmediato. Entonces yo tengo un superávit financiero de caja, pero tengo un déficit fiscal encubierto, que en cualquier momento va a explotar y estalla. Es lo mismo que usted en su casa cobre, no pague nada y diga, mira qué lindo superávit financiero que tengo. Claro, todo su ingreso, usted no lo paga, usted va a tener mes a mes un superávit de caja percibido, base caja permanente. Pero en realidad, el gasto que se está devengando, usted no lo está pagando y en algún momento usted lo va a tener que pagar. Y ahí sí es cuando la economía finalmente va a caer en la cuenta de que este superávit financiero, base caja que presenta el gobierno es ficticio e insustentable, porque encubre o está cubriendo debajo de la alfombra un importante déficit fiscal de gastos que se devengan o no se pagan. Así cualquiera tiene superávit financiero, cobro y no pago. Evidentemente eso que no pago en algún momento lo voy a tener que pagar. El gobierno incurre en un error del libro de macroeconomía cuya discusión ya fue saldada en el primer siglo, en los primeros 30 años del siglo pasado. Esta es una discusión que han tenido los economistas en la década del 30 del siglo XX, en el sentido de que la caída del nivel de actividad para provocar un equilibrio fiscal, lejos de provocar equilibrio fiscal, terminan aumentando el déficit fiscal. Es lo que se llama la paradoja de la frugalidad o la paradoja del ahorro. Si yo en una economía genero una recesión tal para que genere un equilibrio fiscal a través de la caída del gasto o la caída de subsidios, la economía, como entra en una recesión, hace que ese equilibrio fiscal sea transitorio y de corto alcance.
porque como la economía entra en una recesión, se vende menos, al venderse menos se tributan menos ingresos de impuestos que tienen que ver con el nivel de actividad. O sea, el fisco deja de recaudar los impuestos que están vis a vis con el nivel de actividad. Deja de recaudar IVA, ganancias, impuestos internos, impuestos a los combustibles, débitos, etc. O sea, cae la recaudación. Y por otro lado, como hay menos nivel de actividad, hay más gente desocupada, hay gente que se ha caído de la contención social o del trabajo, entonces el Estado tiene que estar recurriendo en planes sociales o subsidios por desempleo, aumentando el gasto. Entonces, cuando yo tengo una recesión, lo que caen son los ingresos fiscales, aumentan los gastos sociales y reaparece el déficit. Entonces, ¿qué dicen los clásicos? Hay que volver a hacer un ajuste para volver al equilibrio fiscal. Bueno, hago una nueva ronda de caída del gasto público y de baja de subsidios. Esto va a generar una nueva ronda de recesión. La mayor recesión va a generar una nueva caída de ingresos de impuestos que van vis a vis con el nivel de actividad, un incremento de los gastos sociales y la reaparición del déficit fiscal. Esto es lo que Keynes describió como la paradoja del ahorro o la paradoja de la frugalidad. Si la economía quiere aumentar el ahorro macroeconómico generando una recesión, lejos de generar equilibrio fiscal o lejos de generar ahorro, voy a generar desahorro porque va a reaparecer el déficit fiscal a caballo de estos estabilizadores de la economía en términos macroeconómicos. Este debate ya pasó, ya ocurrió, estuvo en la década del 30 y la macroeconomía keynesiana dio muestras de ser superadora de este ajuste de tipo clásico interminable y que genera efectos sociales y políticos muy severos. Lamentablemente, aparte están los libros de macroeconomía, en cualquier libro de macroeconomía esto está, yo lo enseño en la facultad, es decir, este gobierno tiene un problema de formación muy serio, atrasa 100 años en lecturas, y obviamente genera en la economía local una mala praxis a partir de un mal diagnóstico y obviamente no podemos esperar un buen pronóstico. El pronóstico que tenemos es lo que tenemos y es luctuoso porque no hay mira de que esto pueda llegar a mejorar. El gobierno en este sentido, y yendo de vuelta al tema macroeconómico, pretende en su bagaje teórico encontrar una solución a este ajuste clásico al mejor estilo de Pigou. Espera, con esperanza, con optimismo, el efecto Pigou. Ellos dicen, en la medida en que yo genero una recesión buscando el equilibrio o el superávit, entre paréntesis, fiscal insustentable e inconsistente, lo que voy a generar es una recesión con deflación, o sea, caída del nivel general de precios y salarios, lo cual en algún momento va a generar esta caída del nivel general de precios y salarios un incremento real de aquellos que perciben ciertos ingresos. Y estos automáticamente, cuando sientan una suerte de efecto riqueza, saldrán a consumir y terminarán generando la reactivación automática de la economía. Esto es el efecto Pigou, formulado por Arthur Cecil Pigou, discípulo de Alfred Marshall en 1943, para salvar, en teoría, al caso clásico. Yo personalmente nunca vi verificado empíricamente el efecto Pigou en las economías de posguerra, jamás lo vi. A caballo de que el actual plan recesivo no está generando una deflación. Lo que está generando es una desaceleración de la tasa de crecimiento de los precios, producto de la recesión imperante, lo cual para nada está verificando el efecto Pigou. Estamos lejos del efecto Pigou y de la reactivación en B. Entonces el gobierno festeja cuando está la recesión porque por el efecto que acabo de describir hace unos minutos va a generar una reactivación de la economía en B. Y no se está viendo eso. Lo que sí el gobierno se agarra de ciertos indicadores en verde que están comenzando a crecer. Pero el gobierno está comparando estos indicadores presentes respecto de lo que ocurrió el año pasado en plena recesión generada por el mismo gobierno. O sea que estamos comparando interanualmente guarismos actuales con guarismos del año pasado cuando ya estaba instalada la recesión. Entonces,
Por ahí tenemos algunos sectores que se están recuperando. Pero en realidad no es otra cosa más que el rebote del gato muerto, porque yo me estoy comparando frente a un periodo actual que en donde también había recesión. Por otro lado, el efecto en B espectacular que espera el gobierno en realidad es bastante ilusorio, es conjetural, porque analicemos las distintas variables macroeconómicas de la demanda agregada. El consumo de la familia no tiene mira de que despegue en forma espectacular, dado que las familias han experimentado pérdida de empleo, subempleo, caída en términos reales de sus ingresos, producto de la inflación. Y por otro lado, lo que tenemos es que buena parte del ingreso de la familia va a un mayor gasto de vida. O sea, tiene que gastar más por luz, gas, agua, wifi, electricidad, telefonía, prepaga, cuota de los chicos, de las matrículas escolares. Por lo tanto, le queda muy poco ingreso disponible para consumir y generar el supuesto despegue del consumo que espera el gobierno al mejor estilo Pigú. Por el lado del consumo no esperamos que ocurra mucho. Por el lado de la inversión menos. Las empresas cuando invierten es porque esperan producir y vender lo que producen y obtener de ese modo una ganancia. Aquella empresa que es mercado internista para nada tiene en miras invertir, por la sencilla razón de que ¿cómo voy a invertir en una economía que está en recesión y no me va a comprar los bienes que produzco? Entonces no invierto. Antes bien, si yo tengo cierta recuperación del consumo, lo que hacen las empresas, lógicamente, es tratar de producir a expensas de la capacidad ociosa que tienen instalada, que se estima a nivel global, estamos con un 55% de la capacidad instalada ociosa. Y las empresas que exportan tampoco tienen en miras incentivos a exportar, salvo de los sectores extractivos o de la pampa húmeda, productos agropecuarios, soja, carbonato de litio, cobre, petróleo o gas. Por la sencilla razón de que aquella empresa que produce manufacturas para exportar tiene una brutal pérdida de competitividad por el retraso cambiario. Y obviamente aquellos sectores que tienen commodities, que tienen como referencia precios internacionales, los precios de los commodities son bajos. Entonces aquella empresa que quiere exportar no invierte, tiene capacidad ociosa instalada y entonces no tiene planeadas nuevas inversiones. Por la sencilla razón de que tiene una baja competitividad por el retraso cambiario y aparte tiene el tema de bajos precios internacionales de los commodities. Más allá de que el mundo, por las razones que vamos a ver en un ratito, está frente o en ciernes a una recesión a nivel global. Por el lado del gasto público, no podemos ver por acá efectos reactivadores. El gobierno está recortando el gasto público o también está cayendo en términos reales. O sea que dentro de la demanda agregada no tenemos incentivo de que ésta se recupere y termina recuperando la economía ni a través del consumo, ni del gasto público, ni de las exportaciones, ni de la inversión. Por otro lado, también tenemos la problemática de las empresas que quieren invertir en el país. O sea, la inversión extranjera directa, para clavar los fierros y producir más automóviles, nuevos productos, etc. O participar en procesos privatizadores. ¿Por qué razón? Por dos. Aquel inversor que quiere clavar los fierros en el país e invertir tiene dos grandes problemas. Uno, el cepo, el control de cambios. Si yo vengo a invertir en el país es para producir bienes y servicios para el mercado interno o exportarlos, obtener una ganancia y poder remitir a mi matriz los dividendos de esa ganancia. Y también remitir a la matriz los pagos por el uso de patentes, diseños industriales, marcas, etcétera, en forma de royalties o regalías. Como yo tengo cepo, no puedo remesar como sucursal del país al exterior, a la matriz, ni los dividendos ni los royalties o regalías. Por lo tanto, me abstengo de invertir. Y hay algo peor. Como la economía producto de la inflación en dólares imperantes ha quedado cara, ninguna empresa va a querer invertir en el país porque los precios de los bienes que yo quiero comprar para instalarme como planta son caros. O eventualmente, póngale que yo quiero comprar una empresa que está fundida o casi fundida en el país.
Está cara porque está cara en dólares. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ante la expectativa de una inminente devaluación, me voy a quedar cruzado los brazos y no voy a invertir hasta que la economía pegue la estampida devaluatoria. De ese modo, ahí sí, liberado el cepo y generado el sinceramiento cambiario que se espera que en cualquier momento ocurra, cual bomba de tiempo, ahí sí voy a entrar y voy a comprar activos argentinos, empresas fundidas, a precio de ganga. Por esa razón no se invierte. Y aparte, por algo que es sumamente importante. La recesión imperante, pero la situación social y sobre todo política del país, hacen que los animal spirits sean bajos o sean negativos. ¿Por qué razón? Este gobierno tiene una fuerte minoría en el Senado, una fuerte minoría en la Cámara de Diputados, no tiene cuadros técnicos en la Administración Pública Central, y tiene que estar negociando permanentemente. Y encima negocia mal, hace el juego de la gallina, se muestra agresivo, crea permanentemente nuevos enemigos, creándose el gobierno a sí mismo un clima de fuerte inestabilidad política y social. Por lo tanto, ¿qué inversor del exterior va a venir a invertir en el país ante un gobierno que no sé si va a durar los 4 años o está en duda su reelección? ¿O qué inversor va a venir a la economía argentina a invertir cuando creo que este gobierno está generando un gobierno o medidas de tipo precarias que tranquilamente un gobierno futuro las puede llegar a revertir y a cambiarme las reglas del juego, tantas jurídicas como en el mundo de los negocios? Esto hace que la economía esté realmente parada y solamente sea rentable el negocio especulativo financiero. Este retraso cambiario nos es familiar, ya pasó alguna vez en la economía nacional con la tablita de Martínez de Oz. O sea, estamos en presencia de una neotablita de Martínez de Oz que consideraba que anclando el tipo de cambio logró disciplinar los precios de la economía. Este gobierno no solamente pretende anclar las expectativas inflacionarias a través de un tipo de cambio atrasado, sino con la recesión imperante, lo cual, a todas luces, y esto está verificado empíricamente, no lo ha logrado. Tenemos el ancla cambiaria del Clown Peg que evoluciona por debajo de la inflación, tenés una recesión y la inflación sigue creciendo. El fracaso del gobierno en este sentido es abrumador. En el caso de la tablita de Martínez de Oz, se había anunciado en 1978 una serie de devaluaciones decrecientes en el tiempo, con la idea de que como la tasa de devaluación es un precio más, termina disciplinando los precios porque todo termina equilibrando, porque todos los precios son flexibles, sobre todo a la baja. Como la devaluación es un precio más que forma muchos precios de la economía, han incubado la idea de que las devaluaciones generan inflación. O la inflación es por causa de las devaluaciones. Entonces, si yo devalúo el tipo de cambio a una tasa decreciente en el tiempo, los precios también convergerán a la baja también y convergerán a cero. Esto no ocurre porque en la economía hay dos familias de bienes. Un tipo de bienes que son disciplinables hasta cierto modo, que son los bienes transables, aquellos bienes que nosotros producimos acá o en el exterior, en donde yo los puedo disciplinar con apertura de mercado, retraso cambiario, baja de aranceles. El gobierno está haciendo esto con algunos sectores, lo cual está generando un mayor perjuicio al sector productor de bienes del país. Podemos llegar hasta importar dulce de leche de China, si se quiere, como ocurría en la época de Martínez de Oz, que se importaban caramelos de leche de Holanda, por ejemplo. O generar un fuerte déficit de la balanza turística. El país queda caro, entonces los turistas del exterior no vienen y los turistas que están acá en el país, en vez de veranear en el país, se van al exterior generando también una adicional fuerte de demanda de dólares, lo cual acicatea este esquema de eminente siempre explosión cambiaria. Este esquema también, que si bien no es de tipo de cambio fijo, es un crawl del 2%, ahora de 1%, que actúa como una suerte de tipo de cambio fijo, nos hace acordar a los regímenes de devaluación a la Weimar. Más allá de que yo considero que nuestro país está en una situación muy similar a la decadente República de Weimar,
este esquema económico se parece mucho a las devaluaciones a la Weimar, en donde lo que se pretende es recuperar la competitividad del tipo de cambio real a través de un fuerte ajuste recesivo que haga caer todos los precios de la economía a través de una deflación de precios y salarios, manteniendo o fijo el tipo de cambio o a través de un crawl del 2 ahora del 1%, lo cual ha fracasado totalmente en 3 casos emblemáticos que hemos conocido en la historia económica. El de Gran Bretaña, con Sir Winston Leonard Spencer Churchill como ministro de Hacienda, uno de los tantos fracasos que tuvo este decadente político, que generó un anclaje de la libra convertible a oro a niveles previos a la guerra. Eso lo hizo en 1925, pero estableció una paridad cambiaria convertible a oro a niveles de 1914. Eso generó una apreciación cambiaria en Gran Bretaña que generó un grave problema de balanza de pagos y terminó con una explosión cambiaria. Esto ocurrió entre 1925 y 1931, que finalmente iba a terminar con la dimisión de Churchill, que ya había fracasado anteriormente cuando fue ministro de Relaciones Exteriores y provocó una de las más grandes catástrofes militares en la historia militar británica, que fue la batalla de Dardanelos Gallipoli en 1915, que provocó su renuncia el 25 de mayo de ese año. Después estuvo la Segunda Guerra Mundial, que entre comillas lo salvó. Pero más allá de eso, 1925-1931 Gran Bretaña abandona la convertibilidad por este plan económico funesto que fue criticado por Keynes en un famoso paper que se tituló Las consecuencias económicas de Mr. Churchill. También esto ocurrió, este tipo de ajuste clásico de tipo de cambio real a través de una recesión y una deflación de precios y salarios en Estados Unidos de Hoover entre 1929 a 1933, cuando después sí se produce la devaluación, viene Franklin Delano Roosevelt con las políticas de New Deal. Y finalmente, y este fue el caso más doloroso de todo, fue el de Alemania, porque acá no fueron 4 o 5 años, fueron casi 10 años. Después de la hiperinflación de 1923, que sojuzgó Igmar Schacht, Alemania quedó muy, muy cara en su moneda quedó muy apreciada, y se ancló el tipo de cambio y se generó una gran recesión para que todos los precios y salarios alemanes cayeran en una depresión que pareció interminable. Esto ocurrió entre 1924 hasta 1933 y que convirtió a Alemania en un país hambriento y decadente, ¿verdad? A von Papen se lo llamó el canciller del hambre. Y también lo tenemos acá durante la última época de la convertibilidad. Teníamos un tipo de cambio fijo convertible, un peso, un dólar, y vino Cavallo como último ministro de Economía, pero ya había habido otros 2 ministros de Economía durante la administración de la Rúa que quisieron hacer un ajuste a la Weimar, recuperando el tipo de cambio real a través de un ajuste de precios y salarios a la baja, con regímenes de desregulación, precarización del mercado laboral, y esto lo hicieron 3 ministros. Machinea, que fue el primer ministro de Economía de la Rúa, después Ricardo López Murphy, que duró muy poco tiempo y sigue insistiendo este hombre en ese tipo de políticas desde el Parlamento, y finalmente Domingo Cavallo, que no pudo revertir la situación, y todo terminó, como sabemos, con un 20 de diciembre de 2001. Hoy en día tenemos una situación similar. Tenés un crawl del 2, ahora del 1, con precios que siguen subiendo y no se genera esa deflación de precios y salarios y una recuperación del tipo de cambio en términos reales. Por lo tanto, el gobierno está demostrando también en este aspecto un total y absoluto fracaso. El gobierno también se escuda en el hecho de que tenemos superávit fiscal, sin embargo se da la paradoja, 2 paradojas, ¿no? Por un lado el gobierno dice, bajamos la inflación, bajamos la pobreza. La pobreza está mal medida, en primer lugar, pero hay un dato que es altamente consistente. Si yo estoy bajando la pobreza, tendría que bajar el consumo, tendría que subir el consumo. Porque si bajo la pobreza significa que gente pobre está comprando más bienes, está comenzando a comer mejor, se está comenzando a vestir mejor y eso aliviaría el consumo. Sin embargo, lo que tenemos, el gobierno dice es, ha bajado la pobreza está mal medida, pero dice, ha bajado la pobreza cuando tenés baja el consumo, algo totalmente inconsistente. Por otro lado, el gobierno te está diciendo, miren, tenemos superávit financiero, tenemos a lo largo del año superávit financiero, superávit fiscal. Sin embargo, la economía se sigue endeudando.
Es una paradoja, es una contradicción en sí misma. Si yo tengo superávit fiscal, estoy readquiriendo solvencia fiscal, por lo tanto no tengo necesidad de endeudarme. Y el país se endeuda cada vez más. El último proyecto de endeudamiento es un cheque en blanco que el presidente pide al Congreso y que ha tenido un escandaloso tratamiento en el día de ayer con el decreto 179 del año 25. Lo vamos a ver en unos minutos. Y también lo que no se dice es que el gobierno está generando defaults selectivos. Existe una gran deuda externa privada de empresas que tienen que remesar utilidades al exterior y no tienen los dólares. O empresas importadoras que han importado pero no pueden pagar esas importaciones en dólares. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha hecho una suerte de estatización de esa deuda externa privada, dándole a ellos un BOPREAL, un bono en dólares. O sea que observamos ahí un default selectivo, en donde el gobierno ha estatizado la deuda externa privada en el sector que tiene que remitir utilidades al exterior o importaciones que han quedado impagas, con una deuda externa privada que ronda entre 30.000 y 40.000 millones de dólares. Volveremos sobre este tema en futuras entregas de Diálogo Nacional. Y sin embargo el gobierno sigue en lo político haciendo el juego de la gallina o el chicken game. Chocando, solayando al Parlamento, sacando tramposos decretos de necesidad de urgencia o leyes o decretos de dudosa inconstitucionalidad, como el 70 del 23, la ley de bases, la reforma impositiva altamente regresiva, y en algún momento el gobierno se va a encontrar con un pueblo que, o ya lo está encontrando, con un pueblo que, sin trabajo, desesperanzado, triste y con miedo insuflado desde el Estado, con policías de Robocop que castigan a jubilados indefensos y los gasean, hace que la gente tarde o temprano vaya perdiendo el miedo y el hambre pegue su grito. Es un poco lo que está pasando. O sea, el chicken game, el juego de la gallina, le está dando resultado al gobierno. Hasta ahora parece que al gobierno le están entrando las balas. La gente está perdiendo el miedo. La gente está comenzando a salir. La gente está buscando un liderazgo que no lo tiene. Y esto todavía no pasó a mayores, producto de que tenemos una oposición que es calamitosa. Tenemos los mismos de siempre que son protagonistas de la decadencia de 15 años para atrás. 12 años de kirchnerismo y 4 de Alberto Fernández. Y 4 de Mauricio Macri. O sea que estamos en víspera de un sistema que tanto en lo político, como en lo económico, como en lo social está crujiendo. Pero lamentablemente estamos siendo víctimas de un salvataje geopolítico. Y digo lamentablemente estamos siendo víctimas porque este salvataje geopolítico tiene su costo y es mayor deuda. En lo internacional, antes de entrar a este aspecto final, tenemos un mundo convulsionado. En este año 2024, el 20 de enero, asume el presidente 47 de Estados Unidos, Donald Trump. Trump, desde su campaña electoral, y lo está haciendo, ha prometido la reindustrialización de Estados Unidos. O sea que encontramos a Trump en este aspecto en un desarrollista, que pretende reindustrializar Estados Unidos producto de la pérdida de competitividad y desindustrialización provocada por el discurso o globalizador que se inició tras la caída del comunismo. Lo que ocurrió es que buena parte de las empresas norteamericanas y europeas se fueron a buscar plusvalías a China o al sudeste asiático, se quedaron con las marcas, pero se encontraron con que los norteamericanos ya no producen automóviles, sí tienen las marcas. Los automóviles vienen de afuera, vienen de China o eventualmente del sector automotriz mexicano, que con la maquila produce los autos que antes producía Detroit. Por lo tanto, Trump ha adoptado una política desarrollista, está invitando a las empresas norteamericanas que están en el exterior que vuelvan y ha establecido aranceles. Y esta historia también la conocimos. Ocurrió en la década del 30. En la década del 30, cuando vino la crisis del 29, la crisis bursátil, los norteamericanos
pretendieron reactivar la economía aumentando los aranceles y los otros países respondieron con retorsión, o sea, con un mayor incremento de aranceles. Lo que tenemos actualmente es que Estados Unidos ha incrementado los aranceles, principalmente de un par de economías que las considera peligrosas, México, China, por ejemplo, y estos países han respondido también con incremento de aranceles. Seguramente también a los efectos de morigerar los efectos de los aranceles, también tengamos, aparte de una guerra de aranceles, una guerra de tipo de cambio. Y la conclusión lógica, el resultado lógico de la guerra de aranceles o de tipo de cambio es que la economía global va a entrar en una recesión económica y la caída de los precios de los productos, sobre todo los que exportamos nosotros, que son los commodities, y eventualmente también una recesión internacional producto de la caída del comercio internacional. A la vez que el incremento de los aranceles en Estados Unidos provoque una inflación interna de Estados Unidos, o sea, una inflación del dólar. Con lo cual puede observarse o puede esperarse que la Reserva Federal de Estados Unidos genere una elevación de la tasa de interés, perjudicando también al resto del mundo porque Estados Unidos se va a convertir en una especie de aspiradora de fondos que van a ir a la calidad o van a ir a posicionarse en activos norteamericanos. Eso va a perjudicar a los países que dependen del crédito externo o de la renegociación de sus deudas externas o de tomar capitales frescos, como por ejemplo nuestro país. Trump no es ignorante de esto y lo que aparentemente pretende es compensar los efectos de los altos aranceles, la inflación y la guerra comercial con el abaratamiento de la energía. Esto lo estamos viendo en el comportamiento de los mercados internacionales, pero la recesión a nivel internacional está subyacente, está a la vuelta de la esquina. Y obviamente esto genera movimientos especulativos a partir de otros activos, que pueden ser los bonos soberanos de algunos países o el incremento de la cotización del oro, donde actualmente tiene precios récord por arriba de los $3.000 la onza Troy. Por otro lado, lo que observamos es que la administración Trump pretende poner fin al conflicto Ucrania o Trump versus Rusia, lo cual también va a generar algunos problemas que va a tener algún coletazo a nivel internacional. Trump va a tener serios problemas con el partido de la guerra, llevado adelante por Gran Bretaña, Francia y Alemania. Y por otro lado, el Fondo Monetario Internacional y su particular relación con Argentina, a través de la redición de un préstamo geopolítico que en su momento el Fondo Monetario Internacional le otorgó a Macri cuando era presidente de la Nación y cuando transcurría la primera presidencia de Trump. Se dio un préstamo desproporcionado en contradicción con la Carta de Constitución del Fondo Monetario Internacional, récord en la historia del fondo, récord en la historia del país de $57.000 millones, de los cuales se ingresaron $44.000 millones. ¿Para qué? Para que Macri asegurara su gobernabilidad, pudiera terminar su gobierno y pudiera ser reelegido. Pudo terminar su gobierno, no pudo ser reelegido, pero la deuda nos quedó. La historia vuelve a repetirse. No está Macri, está Milei, pero el ministro de Economía es el mismo, Caputo. Y el Fondo Monetario Internacional está a punto de otorgarnos un préstamo geopolítico récord. ¿Para qué? Para que sigamos en este modelo de concentración de renta financiera y fuga, de retraso cambiario, de endeudamiento, de desindustrialización y empobrecimiento secular. Otro tema también importante, ya geopolítico, que tiene que ver con esto: Milei no generan intereses permanentes para Estados Unidos. Milei es un presidente que hasta el momento va a durar 4 años. El futuro presidente por ahí pega un volantazo, haga cosas muy distintas. Con lo cual, para una administración como la de Trump, la administración Milei no conforma un interés permanente. Si yo tengo un gobernante que para mí no genera un interés permanente o estratégico, voy a tratar a ese presidente de sacarle lo más posible, para que al momento, cuando venga otro presidente, yo le cante pelito para la vieja, por así decirlo, como decíamos cuando éramos chicos, y capitalice esos acuerdos que firmó el presidente permeable o alineado a los intereses norteamericanos. Pero volvamos a la relación Fondo Monetario Internacional-Argentina. El presidente de la Nación
contrariando la Constitución Nacional, que dice que el Congreso tiene la misión de arreglar la deuda interna y externa, dictó el decreto 179/25, con fecha 10 de marzo de 2025, un DNU, en el que ha firmado un cheque en blanco, porque este decreto tiene la particularidad, decreto raro, tiene 77 considerandos y 4 artículos, sin contar el quinto que es de forma, ¿no? En el que básicamente establece la aprobación de las operaciones de crédito con el Fondo Monetario Internacional en el marco del programa de facilidades extendida a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional, cuya duración será de 10 años. Y no dice nada más. No dice nada más en cuanto a los montos que se van a manejar, las tasas que se van a manejar y sobre todo las condiciones que van a dar marco a este acuerdo. Típica astucia kirchnerista, lo que hizo el presidente suscripto a este DNU, lo sometió a tratamiento parlamentario. Y lamentablemente este DNU fue aprobado ayer por la Honorable Cámara de Diputados Nacional, Cámara de Diputados de la Nación, con 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. Y como sabemos que la trampa del artículo 24 de la ley 26.122 de DNU dice que yo puedo dictar un DNU y con la ratificación de una Cámara ya tiene validez, esto está abrochado. Está abrochado para esta administración. Pero nosotros no podemos cometer los errores que se cometieron durante la administración Macri, en donde el país lo que debería haber hecho ante ese préstamo del fondo es haberlo repudiado, haber juzgado a las autoridades macristas, con Macri incluido, bajo la justicia argentina, haber enjuiciado a las autoridades del Fondo Monetario Internacional con Christine Lagarde a la cabeza ante la Corte Penal Internacional de Justicia. Está bien, no sirve para nada, porque los funcionarios del fondo tienen inmunidad diplomática, pero por lo menos nuestro país debe generar un precedente ¿para qué? Para generar el repudio de esa deuda. Y lo mismo deberá hacerse con esta deuda, que seguramente será firmada, suscripta, bajo las condiciones que establezca este gobierno, de consulta entre comillas, con el Fondo Monetario Internacional, pero la próxima administración deberá repudiar esta deuda. Deberá enjuiciar de acuerdo a las previsiones que establece la Constitución Nacional, que son muy graves, a este presidente y a quienes firmaron este DNU y a quienes prohijaron o aprobaron esto en la Cámara de Diputados. Deberá enjuiciarse a las autoridades del Fondo Monetario Internacional ante la Corte Penal Internacional de Justicia y deberá repudiarse esta deuda. Esto es un poco el estado del arte. Unas últimas palabras para lo social. El hilo de este plan se termina cortando por lo más delgado, y lo más delgado son nuestros abuelos, que miércoles tras miércoles van a la marcha frente al Congreso, en la esquina de Avenida Rivadavia y Entre Ríos, y son castigados por la policía. Un hecho curioso ocurrió el 12 de marzo. Ese miércoles, los jubilados contaron con el apoyo de hinchas de fútbol, por iniciativa del club, un club muy querido en el país que es Chacarita Juniors. Los hinchas de Chacarita apoyaron a los jubilados y abrieron para que otras hinchadas también se sumaran al apoyo a los jubilados. Acá tenemos un problema de tipo político muy grave. Los jubilados son extrabajadores, quienes no han sido apoyados ni por la CGT ni para el gremio para el cual trabajaron cuando eran activos. Están siendo apoyados por hinchas de clubes, lo cual demuestra una vez más la gran crisis de representatividad que tenemos en el país. Más allá de que usted me dirá que detrás de un club de fútbol hay sindicatos, hay grupos de presión, está la política o todo lo que usted me quiera decir, pero la cuestión es que esos abuelos fueron apoyados por hinchas de fútbol con camisetas de distintos clubes. Y hubo mucha violencia. Hubo una señora de 87 años que fue golpeada y gaseada, casi pierde la vida, con un golpe en la cabeza. Y hubo un fotógrafo freelance que lucha por su vida. Esto ocurrió el 12 de marzo. El miedo que pretende hacer el gobierno
a la población es patético. Pero la gente está perdiendo el miedo. Y fíjense cómo el gobierno no agredió en esta última marcha, que fue la del 19 de marzo, o sea, ayer. El gobierno valló calles, perimetró el Congreso, valló calles, puso a la policía detrás del vallado y no salió a prepotear a la gente con los escudos, ni a gasearla, ni a tirarles bala de goma. O sea, el gobierno una vez más ha demostrado que es el responsable no solamente de este plan económico genocida y hambriador de nuestro pueblo, sino también es responsable de la crisis social e institucional en la que estamos inmersos. Y también es responsable de este préstamo usurario que vamos a recibir del fondo, que es ilegal, va contra la Constitución Nacional, va contra la Ley 27612 y que seguramente con un gobierno que ame a nuestro país va a tener que ser revertido. Esto es todo por hoy, espero que haya sido del agrado de ustedes, de la utilidad de ustedes. Los esperamos en una nueva entrega de Panorama Económico. Los esperamos y deseo que estén bien y que Dios nos acompañe y nos tenga en su mano.